Bien, voy a comenzar hablando de que en varias ciudades del mundo y también de la República Mexicana se han colocado unos sensores que perciben las ondas sísmicas y dependiendo de la intensidad de estas ondas activan, ¿verdad?, un sistema que alerta, que activa unas bocinas, ¿verdad? Activa unas bocinas que están colocadas en toda la ciudad y que nos permiten tener, aunque sea unos segundos extras, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Para ponernos locos? No, para ponernos a salvo, ¿verdad? El propósito de este sistema de alertas es avisarnos con un poco de anticipación para que estemos listos y nos pongamos a salvo. Bien, fíjese que en las escrituras, en las sagradas escrituras, Dios colocó en muchos de los textos contenidos aquí un sistema parecido. Él colocó en su escritura, en su palabra, muchas señales y alertas que le van a ayudar a su pueblo a poderse poner a salvo, tanto a sí mismo como a sus seres queridos. Así que esto es muy, muy, muy importante. Por favor, le pido que abra la Biblia en el Evangelio según San Mateo, capítulo 16. Voy a dar lectura ahorita de los versículos 1 al 3. En esta ocasión no tengo un texto base, pero este va a ser el texto con el que vamos a iniciar nuestra reflexión. Dice: vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase ¿qué cosa? Señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece, decís ¿qué cosa? Buen tiempo, porque el cielo tiene ¿qué? Arreboles. Y por la mañana dicen que habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Y luego viene la regañiza. Les dice: hipócritas, ¿cómo es posible que sepan distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis? Oiga, ¿usted cree que Jesucristo esperaba que los fariseos y saduceos supieran discernir las señales de los tiempos? Claro que sí. Él esperaba que las conocieran y por eso es que los regaña y les dice: hipócritas, ¿cómo es posible que no las hayan entendido? ¿Cómo es posible que no se hayan dado cuenta de todas las profecías que se han cumplido en mi vida? O sea, hablando de Jesucristo, ¿no? ¿Cómo es posible que no se hayan dado cuenta que todas las obras que he hecho están cumpliendo profecías? ¿No? Ahora, mire, para iniciar quiero hacer énfasis en una palabra que se repite en este texto y es la palabra que Jesucristo utilizó para hacer su comparación, su ilustración. Él utiliza la palabra arreboles, ¿verdad? De hecho se llama arrebol crepuscular, es el nombre científico, o también se les llama candilazo. ¿Qué es esto? ¿Alguna vez a usted ha estado en la playa y de repente, ya sea al amanecer o al atardecer, el cielo se pone con unas nubes medio
medio amarillentas o rojizas? Esos son los arreboles. Esas nubes enrojecidas, esos son arreboles. Bueno, ahora déjenme decirle algo más acerca de los arreboles. Resulta que según la observación de todas las personas que estuvieron percibiendo, que cada que aparecían arreboles, por ejemplo, al anochecer, quería decir que a la mañana siguiente, por ejemplo, a lo mejor iba a llover. Entonces ellos estuvieron observando, y esto lo sabían los fariseos y los saduceos, que iba a haber un cambio climático, aparecían arreboles en el cielo. Por eso es que Jesús les dice, ¿cómo es posible que saben discernir el tiempo simplemente porque ven arreboles, pero no saben discernir las señales de los tiempos, ¿verdad? De hecho, hay algunos refranes con respecto a los arreboles o los candilazos. Dice, candilazo al atardecer, agua al amanecer. Arreboles al ocaso, a la mañana el cielo raso. Y a la mañana a la noche arreboles, a la mañana habrá soles. Entonces, ese es el prestigio que tienen los arreboles. Sirven como una señal para predecir de cierta manera cómo va a estar el clima en las siguientes horas. Y bueno, fíjese que Jesucristo, les digo que les recriminó a los fariseos y saduceos que una de dos, o no querían, o no, de veras no vieron, o no quisieron ver, porque dicen que no hay más ciego que el que no quiere ver, ¿no? Bueno, era obvio que todas las profecías se estaban cumpliendo en Jesucristo y todas las obras que Él estaba haciendo. Y la Biblia nos deja claro que Dios espera que sus hijos, que su pueblo, conozcamos estas señales, porque si no nos va a decir lo mismo que le dijo a los fariseos, hipócritas, o sea, andaban bien ocupados en otras cosas, pero no estuvieron pendientes de las señales que yo les dejé escritas en mi palabra, ¿verdad? Entonces, en la Biblia vienen, ¿qué cosa? Vienen las señales que nos van a ayudar a detectar cuando va a haber un cambio de tiempo a nivel espiritual, por supuesto. Ahora le voy a pedir que pase en su Biblia a la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5. Voy a leer del versículo 1 al 10. Dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan, ¿qué cosa? Paz y seguridad. Grábese eso. Va a haber líderes que le van a estar pronosticando a la gente, ¿qué cosa? Les vamos a traer paz y seguridad. Yo no sé cuántas veces hemos oído eso de los políticos, ¿verdad? Bueno, dice, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos, ¿qué cosa? Destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, aquí Dios nos está hablando a nosotros, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz, hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino ¿qué cosa tenemos que hacer? Velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos
día seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos, es decir, que estemos vivos esperando su venida, o que durmamos, es decir, habla de los creyentes que ya tuvieron la muerte física, digamos así, que están durmiendo. Dice, para que sea un caso o el otro, vivamos juntamente con Él. Amén. Bien, entonces, como les decía, tanto los fariseos como los saduceos, como muchos judíos e israelitas, no supieron o no quisieron reconocer el tiempo de la venida del Mesías. Ahora, esto provocó que muchos de ellos se perdieran la mejor oportunidad de su vida, que era estar en presencia del mismo Dios. Ellos rechazaron al mismo Dios en la tierra. Se perdieron la mejor oportunidad de su vida. ¿Qué diéramos nosotros por estar ahí? ¿No? Tocando a Jesucristo. Ellos despreciaron esta oportunidad porque no supieron entender las señales. Ahora, han pasado más de 2000 años, pero les voy a decir algo. Dios sigue esperando que su pueblo sepa entender las señales de su segunda venida, y que a nosotros no nos suceda lo mismo que a este primer pueblo, ¿verdad? ¿Y cómo se le llama la segunda venida de Cristo? Se le llama parusía. Esa es la palabra teológica, digamos, que se utiliza para definir la segunda venida de Cristo, es la palabra parusía, que significa advenimiento o llegada. Bueno, ahora vamos a pasar al segundo punto de este mensaje, y me voy a enfocar en hablar básicamente de dos requisitos precisamente para que sepamos cómo reconocer esas señales. ¿Le interesa? Amén. Bien, vamos a ver, ¿cuál es el primer requisito para reconocer las señales previas al advenimiento de Jesucristo? Primer requisito, escudriñar. ¿Usted qué cree? El internet. Escudriñar mi alacena, a ver qué tan llena está. No, tenemos que escudriñar las Escrituras, la palabra de Dios. Primer requisito, escudriñar las Escrituras. Obviamente, para poder conocer algo, es decir, para poder conocer las señales, siempre hay que tener un conocimiento previo. A ver, si a mí me piden que reconozca a alguien en el aeropuerto, pues previamente me tuvieron que haber mostrado aunque sea una foto, ¿no? Para que yo cuando lo vea lo reconozca. ¿Cómo vamos a reconocer las señales si no tenemos ni idea de cuáles son? ¿Y por qué no tenemos ni idea de cuáles son esas señales? Porque no leemos las Escrituras. Porque nos conformamos con lo que nos enseñan en la iglesia, pero no tenemos la diligencia de llegar a nuestra casa y por nuestra cuenta ponernos a leer. Ay, es que a mí nunca me han predicado de ese tema. No, nadie te tuvo que haber predicado de ese tema. Tú tienes Biblia en tu casa, tú solito te pudiste haber puesto a investigar cuáles eran las señales y no tener pretexto para que Jesucristo no venga y te diga, hipócrita, ¿cómo es que no supiste discernir las señales? ¿Verdad? Bien, entonces esta es la forma en cómo vamos a obtener el conocimiento necesario sobre las señales que se tienen que cumplir, escudriñando las Escrituras. En la segunda carta de Pedro 1, versículos del 19 al 21, dice:
que la Biblia es la palabra profética más segura. Dice en el versículo 19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Mire, hermano, todos los acontecimientos que se van a venir en el futuro son acontecimientos que de alguna manera están velados para muchos. Están, podríamos decir, oscuros. Pero nosotros somos, ya lo leímos en la carta a los Tesalonicenses, nosotros somos hijos de luz, no de oscuridad. Y entonces, si nosotros queremos tener luz en medio de la oscuridad, aquí dice, necesitas la palabra profética más segura. Y ese no es un profeta venido de China con revelación especial. Esa la tienes tú en tu mano. Es la Biblia, la palabra profética más segura, es la palabra de Dios. ¿Sí? Dice ahí que nos va a alumbrar hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Y dice en el versículo 20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Esto de qué nos habla? De que toda la Escritura fue inspirada por Dios, no por voluntad humana. Usted puede tener la plena confianza de que lo que está escrito en este libro es 100% palabra de Dios. ¿Ok? Bien. Ahora, ¿qué les sucede a quienes desconocen la palabra profética más segura? Pues pasa que no saben distinguir las señales verdaderas de las señales falsas. Porque ahorita lo vamos a ver más adelante. También van a haber profecías falsas y señales falsas. Va a haber gente haciendo milagros de parte de Satanás. ¿Cómo va usted a distinguir cuando un milagro viene de Dios y cuando un milagro viene de Satanás? ¿Cómo? Solamente conociendo a fondo las Escrituras. Jesucristo dijo en el Evangelio según San Juan 5:39, dijo, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Mire, hermano, todo lo que va a suceder en este planeta y en los tiempos finales, todo lo que Dios quiere que sepamos, está escrito en la Biblia. Y allí está escrito que este planeta y todo lo que hay en él va a ser destruido. En Sofonías capítulo 1, versículos del 2 al 3 dice, destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Destruiré los hombres y las bestias, destruiré las aves del cielo y los peces del mar, y cortaré a los impíos, y raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Y en Mateo 5:18 Jesucristo dijo, de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra. ¿Qué va a pasar con este cielo y esta tierra? Van a pasar. Pero él dijo, hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley. Es decir, toda la palabra escrita de Dios se va a cumplir sí porque sí. Y si la palabra de Dios dice que este planeta va a ser destruido, no importa cuántos ecologistas se levanten, no van a lograr salvar este planeta. Porque nadie es más poderoso que Dios. Y cuando Dios habla, su palabra se cumple.
conscientes, nosotros como hijos de luz, debemos estar conscientes de esto, hermanos, que todo esto que tenemos a nuestro alrededor solo es temporal. Debemos utilizar las cosas pues para bendición, para edificar el reino, pero no nos debemos prender, ay, mi casa, mi carro, mi ropa, mi cuerpo. Hasta el cuerpecito que tienes se lo van a comer los gusanos. No te prendas de las cosas materiales porque todo va a ser destruido. Está escrito. Todo esto pasará. La filosofía del mundo dice, salvemos al planeta y el ser humano es una plaga. Pero Dios dice lo contrario. Dios dice, no te afanes en salvar el planeta porque lo voy a destruir. A quien tienes que salvar no es al planeta, sino a las personas que viven en el planeta. Eso es lo más valioso para Dios, las personas, no el planeta. No los perritos, ni los gatitos, ni los arbolitos, ni las plantitas que ahora hasta nombre les ponen a las plantas. No, todo eso va a ser destruido. Enfócate en salvar personas. Dios puso a sus hijos en la tierra no para que salven al planeta, sino para que lo administren sabiamente. Y Él escogió a un pueblo de entre todas las naciones con un solo objetivo, por medio de Él alumbrar a todo el mundo para que todas las naciones de la tierra tuviéramos la oportunidad de ser salvos. Amén. Así que tenemos que procurar que se salven la mayor cantidad de personas que se puedan antes de que llegue la segunda venida de Cristo y antes de que llegue el tiempo del juicio final. Porque una vez que llegue ese tiempo, hermanos, el tiempo se acabó. Y todas esas personas que no hayan aceptado a Jesucristo como Salvador se van a ir derechito al infierno. Y yo le pido que piensen todas esas personas a las que dice usted estimar y que nunca les ha hablado una palabra de la Biblia. Si de veras las estiman, esfuércense en salvarlos antes de que venga el día de Jesucristo y ellos se queden y se vayan a la condenación eterna. Dios se encargó de que todo lo que Él quiere que sepamos quede escrito en su palabra, pero a nosotros nos corresponde escudriñar esas escrituras para poder conocer la totalidad del mensaje de Dios. No pedacitos de la escritura, hermano. No cometa el error de conformarse con conocer fragmentos de la Biblia. No se conforme. Ay, es que me sé 10 textos. ¿Has leído la Biblia completa por lo menos 2 veces? Si no la has leído más de 2 veces, no conoces la Biblia, déjame decirte. La palabra de Dios se dice que es palabra viva y eficaz. Cada vez que la leemos aprendemos más. He leído la Biblia casi 22 veces y cada vez que la he leído vuelvo a aprender. Le puedo decir que cuando la leo no es de, sí, esta parte ya me la sé. No. Cada que la vuelvo a leer, Dios me vuelve a hablar. Así que nunca se conforme con que, yo ya la leí una vez y ya con eso. Créame, si usted la leyó una vez, apenas tiene una embarrada de Biblia. Y para poder discernir las señales de los tiempos, ¿usted cree que con una embarrada le baste? No. Nadie que tenga una embarrada de Biblia va a lograr discernir las señales de los tiempos. Necesitamos meternos a fondo.
Léala una y otra y otra, y cuando termine de leerla completa vuelva a empezar y vuelva a terminarla completa y vuelva a empezar, pero léala completa, no por pedacitos y no en desorden. Siga un plan de lectura, escoja un plan de lectura y sígalo hasta que lo acabe. Luego, si quiere, escoge otro y sígalo hasta que lo acabe, y así por el resto de su vida hasta que Cristo lo llame a su presencia. Amén, amén. Dice en Hechos 17:11 que los habitantes de Berea eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, porque escudriñaban, dice, recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Esto es, ay hermanos, ¿qué les puedo decir yo como predicadora? Es incómodo. ¿Por qué? Porque usted, que viene y recibe la palabra de Dios, jamás se debe conformar con lo que el predicador le enseña. No, pero el que nos está predicando es el apóstol Pablo, no inventes. No importa quién sea, es un ser humano y se puede equivocar. Por eso es que ellos escuchaban al apóstol, tomaban nota. En ese entonces, desgraciadamente, no habían celulares para grabar la prédica, pero yo creo que anotaban todo lo que podían, y llegando a su hogar, a ver, ¿quién tiene alguna copia del rollo? ¿Quién tiene alguna copia de las escrituras? Vamos a la sinagoga a consultar, a ver si es cierto lo que nos predicaron, de veras es lo que dice la Biblia. Asegúrese de que cada palabra que le den de parte de Dios, asegúrese de que cada mensaje que usted reciba de Dios, sea presencialmente en una iglesia o sea por internet, usted escudriñe en la Biblia a ver si es cierto que le interpretaron bien la Biblia. Es nuestra responsabilidad personal asegurarnos de que no nos están predicando una doctrina equivocada. A ver, vamos a repetir todos repitan conmigo, por favor. Es mi responsabilidad, asegurarme de que los mensajes que me dan están basados en una buena interpretación de las Escrituras. ¿De quién es la responsabilidad? Mía. No puedo echarle la culpa. Ay, es que el pastor se equivocó. No. Tú escudriñaste tus escrituras en casa y viste si era verdad. Es tu responsabilidad. Si eres engañado, es tu responsabilidad por no conocer las escrituras a fondo. Nada de que, ay, es que no tuve tiempo. Ah, pero sí tuviste tiempo para el celular, para la televisión, para irte al cine, para irte de compras, que por el helado, para pasear al perro. Pero no tenemos tiempo para leer la Biblia. Eso es absurdo. Tenemos dos opciones: o nos paramos media hora antes o nos acostamos media hora después. Pero las escrituras se leen todos los días, sin falta, porque es nuestro pan diario. En Oseas 4:6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y Dios dice: por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Ay, Dios, esto duele. Quien desecha el conocimiento de la palabra de Dios, quien dice: ay, no, eso no es tan importante, dice que está eligiendo su propia destrucción. Dice que será destruido. Ahora, voy a entrar al capítulo 24 del Evangelio según San Mateo. Abran todos su Biblia en este Evangelio, por favor. Vamos a dedicarle los siguientes minutos. Mateo, capítulo 24. Elegí este capítulo porque fue Jesucristo mismo en este capítulo quien habló de las señales que se tienen que cumplir antes de su venida. Ahora sí que, ¿quién mejor que Él, no? ¿Quién mejor que Jesucristo para
textos en la Biblia que hablan de su segunda venida y de los tiempos finales. Al ratito le paso una lista, pero ahorita me voy a enfocar básicamente en Mateo 24. Ahora, antes de empezar con la lectura, quiero hacer una aclaración que es importante. Nos vamos a dar cuenta en este capítulo que podemos dividir las señales descritas aquí, se pueden dividir por lo menos en 3 bloques. No sé si alguna vez usted, al leer Génesis capítulo 1 y capítulo 2, se hizo bolas porque en Génesis capítulo 1 dice que Dios creó al hombre y a la mujer, y luego en capítulo 2 dice que Dios creó al hombre, que le da que ser, y después creó a la mujer. ¿Qué pasa aquí? ¿Los creó 2 veces? No, solo que en el capítulo 2 está explicando más a fondo cómo fue la creación de cada uno. O sea, en el capítulo 2 de Génesis se explica mejor el capítulo 1. Pues aquí en Mateo es lo mismo, ¿ok? Jesucristo empieza a enumerar unas señales, de repente como que llega hasta el fin y dice, a ver, déjenme como que darles más detalles de unas cositas, y como que se regresa. Entonces vamos a ver que algunas de las señales como que se repiten. No quiere decir que esas señales van a suceder 2 veces. Por ejemplo, el arrebatamiento no va a suceder 2 veces. Simplemente se menciona más de una ocasión porque Jesucristo está dando más detalles que son importantes que nosotros conozcamos, porque además nos da por ahí las indicaciones de qué es lo que nosotros tenemos que hacer cuando ese momento llegue. ¿Okay? Bien, ahora sí doy lectura. Voy a empezar a partir del versículo 3. Me voy a ir todo de corrido. Dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Hermano, cuando empiezan a suceder estas cosas, no se angustien. Si usted es un hijo de Dios, dice aquí, no te turbes, porque ya Dios dijo que va a pasar y va a pasar. Dice, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto os será principio de dolores. Aquí como que reitera la idea. Primero nos dice, esto no es el fin, y luego nos dice, esto, queridos hijitos, solo es el principio de dolores. A ver, espérenme. Habló de guerras, rumores de guerras, pestes, hambres y terremotos. Esto es básicamente los primeros 4 sellos que se encuentran en Apocalipsis 6, los primeros 4 sellos. Ahora déjeme decir esto. Jesucristo aquí nos está diciendo, principio de dolores. Mire, cuando una mujer está de parto, el primer espasmo de dolor, ¿es doloroso, hermanas? Sí. Pero ¿saben qué? No es el más fuerte, ¿cierto? Es el más leve. El primer espasmo es doloroso e intenso, pero es el más leve. Cada espasmo que viene, y cada vez se hace más corto el espacio entre cada uno, cada espasmo de dolor que viene, cada uno es más intenso hasta que llega el momento de que salga el hijo. Así es. Si aquí nos está diciendo, esto es el principio, o sea, hambres, guerras, terremotos, hijitos míos, prepárense, porque este es lo más leve. Aquí dice, bueno, dice en el versículo 9, entonces
os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Obviamente aquí está hablando de que los cristianos, los creyentes, van a ser perseguidos y asesinados por causa de su fe. Por eso yo siempre les digo que si están listos para defender su fe, ¿verdad? Dice en el versículo 10, muchos tropezarán entonces, o sea, van a negar a Cristo, van a negar su fe, y se entregarán unos a otros. Oiga, esto está horrible. No solamente van a negar su fe, o sea, yo con tal de defenderme voy a decir, no, yo no soy cristiano, pero la hermana José sí, vayan por ella. Dice aquí, dice, muchos se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y luego dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. O sea, el amor de los cristianos. La maldad va a ser tal que el amor de los cristianos va a estar frío y van a ser capaces de entregar hasta sus propios hermanos. Dice, mas el que persevere hasta el fin, o sea, el que se mantenga fiel, este será salvo. Y será predicado este evangelio. Note esta señal, hermano. Note esta señal. Tome nota, versículo 14, póngale ahí una estrella. Dice, será predicado este evangelio del reino, ¿en dónde? En todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. A ver, hermano, si entendimos bien el versículo 14, ¿qué tiene que suceder antes del tiempo del fin? El evangelio tiene que llegar a todas las naciones. Cuando usted vea que en cada nación, que en cada pueblo, que en cada rincón de este planeta, hasta la isla más recóndita, haya llegado el evangelio, hermano, tenga lista su armadura, porque dice que entonces vendrá el fin. Bien, dice en el versículo 15. Ahora, aquí quiero hacer un corte, porque aquí nos acaba de decir, entonces vendrá el fin. Póngale rayita, porque dice que ahí llegó el fin. Es decir, hasta ahí terminaron las señales. Antes de que venga Jesucristo por su iglesia, ¿ok? A partir de este momento empieza un segundo bloque a donde Jesucristo empieza a dar otros detalles de las señales y añade unas que otras señales más, ¿ok? Versículo 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, bueno, hermanos, como ustedes a partir de ahora se va a convertir en un asiduo estudioso de la palabra. Usted va a irse a estudiar Daniel capítulo 8, porque ahí habla de la abominación desoladora, ¿ok? Esa se la dejo de tarea. Bien, dice, versículo 16, que después de la abominación desoladora, dice, el que esté en la dice, entonces los que estén en Judea, huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa, mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Oiga un detallito, hablando de la abominación desoladora. La abominación desoladora básicamente se trata de que va a ser ofrecido un animal inmundo en el lugar santísimo. A ver, déjeme decirle, el lugar santísimo ahorita no existe, porque no existe el templo, está ocupado por la Meca, por el lugar de los árabes, por el templo de los árabes. Para que esta profecía se cumpla, ya necesita haberse construido el tercer templo, el cual ahorita no existe. Así que esta es otra señal importante, la construcción del templo. Bueno, continúo.
Me voy a brincar un poquito hasta el versículo 20. Bueno, no, voy a leer a partir del 20. Dice: orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Okay, aquí está hablando otra vez de que los cristianos van a ser perseguidos, ¿ok? Dice: y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. O sea, ningún cristiano resistiría tanta persecución, pero con tal de que se salven, aunque sea unos cuantos, el remanente, entonces dice Dios que Él va a acortar ese tiempo, esos días. Esos días van a ser acortados, ¿ok? Bien, dice: más por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Versículo 23. Entonces, si alguno os dijere: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Nuevamente está hablando del falso Cristo, que es el anticristo, bueno, uno de los anticristos. Dice: porque se levantarán falsos cristos, o sea, muchos, y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. ¡Ay! ¿Somos escogidos los que estamos aquí? ¿Hemos sido escogidos por Dios? Pues aún así no estás a salvo de ser engañado por un falso profeta. Hay una sola manera de no ser engañado, y ya les dije cuál es: escudriñar las Escrituras. Dice: ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren: mirad, está en el desierto, o sea, el Cristo. Si te dicen: ah, mira, Cristo llegó al desierto, vamos para allá, dice: no salgas, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre, porque donde quiera que estuviera el cuerpo, allí se juntarán las águilas. Hermano, en la segunda venida de Cristo, Cristo no va a poner sus pies sobre la tierra, Cristo va a permanecer en las nubes. Y dice aquí que todo ojo le verá. Dice: como la salida del sol, desde el oriente hasta el poniente, todos lo van a poder ver. Dice: pero Él no va a descender, sino que Él desde las nubes, con voz de trompeta, le va a dar orden a sus ángeles: vayan por mi iglesia, por mi novia, por la que ya está lista para las bodas del Cordero. Y en ese momento los ángeles van a descender. La Biblia dice que el arrebatamiento va a ser en un abrir y cerrar de ojos. Así. Dígame usted, hermano, mientras usted abre y cierra sus ojos, ¿le da tiempo de arrepentirse, pedir perdón y ir a ponerse a cuentas? No, ¿verdad? Entonces más nos vale estar a cuentas antes de ese abrir y cerrar de ojos, porque en ese momento no va a haber tiempo de nada. Nos tiene que hallar el Señor haciendo su voluntad, porque si en el momento en el que Él envía a sus ángeles te halla en pecado, te dejan, hermano. Eso no quiere decir que ya te vas a ir al infierno, pero sí quiere decir que te quedas a la gran tribulación. Hermano, yo no me quiero quedar a eso, no sé usted, pero si con el principio de dolor estuve, ¿para qué me quiero quedar al parto? ¿No? Entonces, yo no quiero estar para esos momentos, ¿ok? Pero bueno, entonces, dice aquí, ¿en dónde estábamos? Porque, sí, 29. Dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, es decir, de esa persecución, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo. O sea, va a haber un cataclismo cósmico y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, es lo que les decía, y entonces lamentarán todas las tribus
de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Hermanos, esta es la segunda venida de Cristo. Todo lo anterior son señales previas. Mientras no se cumpla lo anterior, no puede llegar la segunda venida de Cristo. Ya, usted se dedica a analizar cada señal en su casita, ¿ok? El arrebatamiento es el quinto sello mencionado en Apocalipsis 6:9, ¿ok? El arrebatamiento. Bien, de ahí en adelante, ya no voy a dar lectura porque si no voy a hacer eternísimo este mensaje, pero se vuelven a repetir algunas señales. Por ejemplo, nada más quiero leer esto. Dice, de hecho este texto ya lo mencioné, en el versículo 35 y 36, hermanos, esto es importante, esto sí es muy importante. Dice, no, desde el 33, no, es que sí, dice desde el 33, así también vosotros cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero vamos a leer qué dice el versículo 36. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. A ver, Dios quiere que sepamos las señales de los tiempos. Es decir, que sepamos más o menos en este tiempo va a venir. Pero el día y la hora exacta solo la sabe Dios. Y esa Él no se la va a revelar a nadie. Así que si viene algún profeta, según a decir, no, es que a mí Dios me reveló que va a ser en el año 2600, nadie sabe, ¿ok? No, a las 5 de la tarde, no. Bueno, nadie sabe el día ni la hora. Del versículo 37 al 37 y 38 habla de que aquellos días la maldad, esta es una señal, hermanos, el grado de maldad va a ser semejante al de los tiempos de Noé cuando Dios envió el diluvio. Entonces nada más póngase a investigar cuál era el nivel de maldad en el tiempo de Noé. Aquí habla de algunas cositas que voy a mencionar más adelante. Vuelve a hablar del arrebatamiento, ahí a partir del versículo 40, vuelve a hablar del arrebatamiento, en el versículo 42 nos dice que tenemos que velar, en el versículo 44 dice que tenemos que estar preparados, ahí mismo en el 44, como a la mitad dice que tenemos que ser fieles y que tenemos que dar el alimento espiritual a tiempo. Y bueno, dice al final en el versículo 51, y lo castigará. Dice que al que no esté listo, que al que se ponga a hacer cosas malas, al que empiece a pecar, confiando de que pues al fin que el Señor todavía tarda 100 años en llegar, me voy a relajar tantito, me voy a ir con los cuates a echar unas cervezas. Dice que va a venir el Señor a la hora que menos se lo espera, o sea, en plena cruda se lo va a agarrar el Señor. Dice, y lo va a castigar duramente y pondrá su parte con los hipócritas. ¿A quiénes les decía hipócritas Jesucristo? Dice que van a tener su parte con los fariseos que negaron aceptar que Jesucristo era el Mesías. Ay Dios. Bueno,
Ahora, le voy a mencionar rápidamente, si no los alcanza a notar, no importa, usted pone mañana el video en YouTube y ahí va a tener chance de volverlos a comprar. Voy a mencionar rápidamente algunos de los principales textos que hablan sobre las señales del fin. No son todos, la lista no es exhaustiva, pero son los principales, ¿ok? Ahí le voy. Isaías 2, Isaías 11, Isaías 24, Ezequiel 36 al 39, Daniel 7, Daniel 8, Daniel 11, Daniel 12, Joel 2, Joel 3, Miqueas 4, Sofonías 1, Zacarías 4, Zacarías 14, Malaquías 4. Y ¿ya se dio cuenta cuál me faltó? Obviamente, todo el libro del Apocalipsis nos habla, ¿verdad?, de esas señales y de que se van a estar dando en los tiempos finales. Así que, hermano, todo esto, todos estos textos que le mencioné, los tenemos que estudiar y analizar muy bien para poder entender, ¿qué cosa? El tiempo de la segunda venida de Jesucristo. Así que tenemos bastante tareita, ¿verdad? Tenemos mucho que estudiar. Bueno, ahora, todo esto fue el primer requisito, que fue escudriña las Escrituras. Paso al segundo requisito. Enfocar lo eterno. Enfocar lo eterno. Y quiero hacer un contraste entre lo que es un enfoque divino y un enfoque satánico. Y para esto le voy a mencionar varios textos. Del lado del enfoque divino, Jesucristo dijo ahí en Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción, ¿verdad? Pero confiad, yo he vencido al mundo. Ahora, Jesucristo dijo que mientras estemos en este mundo va a haber aflicción. Sin embargo, en el anticristo, la postura satánica promete paz mundial. Tiene que ver todo esto con este movimiento filosófico llamado Nueva Era, globalización, ecumenismo, como lo quiera llamar, que tiene que ver con que tenemos que tener paz mundial, ¿no? Y todo el mundo así como hippie, amor y paz. Dice en la primera carta de los Tesalonicenses 5:3, fue un texto que ya leímos, a donde que les dije que lo leyéramos, que cuando ellos digan paz y seguridad, entonces va a venir tribulación, ¿verdad? Destrucción. Ahora, segundo detalle, Jesucristo dijo, yo no he venido a traer paz, sino espada. O sea, lo contrario. ¿Se da cuenta? Jesucristo dijo, yo no vengo a traer paz. El anticristo dice, yo sí les voy a dar paz. Y dice Jesucristo allí en Mateo 10 del 34 al 39, no penséis que he venido a traer paz a la tierra, no he venido a traer paz sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre y a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama padre o madre más que a mí no es digno de mí, el que ama hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y en el 38, léalo en voz alta, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Y ahora, ahí mismo en Mateo, pero en el versículo 16, capítulo 16, Mateo capítulo 16, versículos del 21 al 26. Dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y ¿qué cosa? Padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas,
tinieblas y ser ¿qué? Muerto. Pero después de muerto, resucitar. Dice, y resucitar al tercer día. Hermano, yo no sé si usted es carnal o espiritual, pero por ahí me dijo un pajarito que los carnales solo se fijan en la muerte y los espirituales nos fijamos en la resurrección. Bueno, ahorita va a ver el pajarito a quien le fue a soplar al oído. Dice, entonces Pedro le dijo a Jesús, a ver, Señor, déjame darte unas clasecitas de señales de los tiempos. Dice, ¿qué le dijo Pedro a Jesucristo? Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. ¿Qué es lo que le responde Jesús? Quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Obviamente Jesucristo no se estaba dirigiendo a Pedro, sino al que estaba inspirando a Pedro a decir esas cosas. Por eso dice Satanás, ¿verdad? Pedro anteriormente había sido inspirado por el Espíritu Santo a decir, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es cuando Jesús le dice, tú eres Petrus, y sobre esta roca yo edificaré mi iglesia. ¿Ok? Entonces, ¿Pedro era un poseído por Satanás? No, simplemente el mismo hombre que horas antes había sido inspirado por el Espíritu Santo, en este momento se confundió, no sé, escuchó la voz incorrecta y se puso de consejero de Jesucristo a decirle, fíjense, ¿cuál es la postura de Satanás? Fíjense, la postura satánica siempre te va a estar diciendo al oído, no sufras por ningún motivo. Ten compasión de ti, cuídate a ti mismo, cuídate de que nadie te lastime, no padezcas ni mueras por causa de nadie. Hermano, cuando una vocecita le diga eso, cuidado, porque es postura satánica. ¿Cuál es la postura divina? Jesucristo dijo, el que tome su cruz y siga mis pasos. Y el que esté dispuesto a sacrificar su vida física para ganar la vida eterna. Y hay que estar dispuestos a sacrificarnos para salvar a otros. Ay, hermano, eso no les gusta a muchos. Pero no les gusta porque son cristianos carnales. No son espirituales. Los cristianos espirituales van a estar dispuestos a sacrificar su vida para salvar a otros. Aquí están las dos posturas. El que dice, ay no, yo sacrificarme por la hermana, no, ni de chiste. Es un cristiano egoísta, es un cristiano carnal. El que dice, yo estoy dispuesto a sufrir para que otros se salven, ese es un cristiano espiritual con la postura divina. Mientras que el enfoque divino es lo que va a suceder después de nuestra muerte física, porque a Dios, ¿qué le importa? ¿Salvar nuestra vida aquí en la tierra o salvarnos de la muerte eterna? Le importa salvarnos de la muerte eterna y que estemos en vida eterna para toda la eternidad con Él. Eso es lo que Dios quiere. Amén. ¿Qué es más importante? ¿70, 80, 100 años en esta tierra o toda una eternidad? Dios está poniendo su vista en lo eterno. Los cristianos espirituales ponen su vista ¿en qué? En lo eterno. Grábese esto, los cristianos espirituales ponen su vista en lo eterno, no en lo temporal. Hermano, su coche es temporal, su trabajo es temporal. Así que deje de afanarse por esas cosas, porque hoy las puede tener y mañana no. Y no importa, porque si usted está trabajando para el reino de Dios, le está esperando una mansión con piso de oro en el cielo. Y va a ser una mansión que va a durar más de 100 años, va a durar por toda la eternidad. Así que ¿qué se preocupa por la de aquí de la tierra? No importa.
les importa lo eterno. El enfoque satánico y el enfoque del mundo es buscar la felicidad y los placeres de este mundo, la prosperidad material, los placeres temporales. Pero nosotros, los hijos de Dios, debemos de rechazar ese tipo de voz, así como no lo hizo Pedro. Cuando nos vengan a susurrar ese tipo de cosas de que no, lo que importa es que estés cómodo. No, rechace esa voz que quiere que pongamos la mira en las cosas del mundo. ¿Sí? Acuérdese de lo que dice Mateo 24, que los falsos profetas van a engañar, si es posible, aún a los escogidos, hermano. ¿Y por qué los van a engañar? Porque desconocen las escrituras, porque desconocen las señales. Ahora, mire, le voy a plantear una situación que la verdad es muy real, ni le va a costar trabajo imaginársela, pero le voy a plantear una pregunta, así que ponga atención a la situación para que luego entienda la pregunta. A ver, vamos a ver. Mire, tanto en México como en muchos de los países del mundo se está incrementando la maldad y la violencia, y va en aumento, ¿sí? De hecho, eso está escrito en la Biblia. Bueno, Jesucristo dijo en el texto que ya vimos de Mateo 24 que en los tiempos finales, cuando se habló del arrebatamiento y todo eso, la maldad va a estar al punto como en los días de Noé. Jesucristo lo dijo. Dice, en donde comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. Sí, lo leímos ahí en los versículos 37 y 38 de Mateo 24. Bueno, ahora, hermanos, ¿por qué Jesucristo mencionó que comían, que bebían y que se casaban? ¿Esas cosas son malas? Depende qué estás comiendo, qué estás bebiendo y con quién te estás casando. Sabemos perfectamente que ya en muchas naciones se ha autorizado matrimonios entre hombres y entre mujeres. El grado de maldad en los tiempos de Noé era un grado de maldad de este tipo, en el que había mucha perversión sexual, en la que se unían sexualmente hombres con hombres, mujeres con mujeres, hombres con bestias y hombres y mujeres con niños. En los tiempos de Lot, allá en Sodoma y Gomorra, la maldad era tal que si alguien salía a la calle lo violaban. Por eso Lot tuvo que interceder para que no violaran a los ángeles, ¿no? Bueno, le voy a decir algo, para allá vamos. Ese es el nivel de maldad al que se va a llegar en este planeta. Imagínese ese mundo en el cual, cuando uno ponga un pie afuera de su casa, usted no va a estar a salvo de ser violado. Imagínese ese tiempo, ese nivel de maldad. ¿Ya se lo imaginó? Lo terrible, las tinieblas que van a haber en ese momento. Bueno, ahora imagínese que justo cuando todo está más oscuro, más terrible, aparece un gran líder que promete paz, prosperidad, es la esperanza de que ya no va a haber más violencia. ¿Usted cree que muchos cristianos no lo vayan a apoyar incondicionalmente si este hombre va a prometer poner los valores bíblicos? Si les dice, no, yo voy a hacer que otra vez haya respeto y que no haya violaciones y que todo paz y amor. Muchos cristianos van a ser engañados por este líder y lo van a seguir. Así de fácil es engañar a un cristiano ignorante.
de la palabra de Dios. Así de fácil. Porque los que somos entendidos en la palabra de Dios sabemos que aquel que se va a levantar a prometer paz no es Cristo, es el anticristo. No lo apoya, hermano. Digo, si lo quiere apoyar, pues allá usted, ¿no? Pero si está en contar, no cuente conmigo. Tenemos que ser entendidos de las señales y ver qué líderes se levantan y con qué intenciones. Porque es obvio que el anticristo se va a fingir buena gente. Primero va a hacer que todo el mundo lo apoye. Y una vez que tenga el apoyo mundial y el poder mundial, entonces va a decir, bueno, aquí nomás mis chicharrones truenan y ahora todo el mundo tiene que seguir mis reglas. Y el que no las sigue, cuello. Y entonces va a venir la persecución. Pero mucha gente se va a ir detrás de este líder porque los va a engañar con su carisma, con sus promesas de paz y de valores lindos. Cuidado, hermanos, cuidado. Nosotros no necesitamos un líder que nos prometa paz. Nosotros necesitamos estar listos para la venida de Jesucristo. Necesitamos estar velando y orando, listos para el arrebatamiento, no listos para la salvación de este planeta, no listos para la paz mundial, hermano. El único tiempo de paz que deben esperar los cristianos es el reinado milenial de Cristo, que eso viene hasta después del Armagedón. Así que para eso falta un chorro y dos montones, ¿no? O sea que no esté usted esperando un gobierno de paz en este mundo. Por ahora, no. Eso va a ser hasta después del arrebatamiento. Ojo con eso. Bueno. Quienes buscan lo eterno, quienes buscan el reino de Dios van a saber distinguir lo que viene de Dios de lo que no viene de Dios. Por eso nosotros debemos de estar enfocados en lo eterno. Por eso ese es el segundo requisito. Primer requisito, escudriñar Escritura. Segundo requisito, enfócate en lo eterno. Déjate de preocuparte por este planeta, en verdad te lo digo. Porque quienes se enfoquen en las cosas de este planeta van a confundir las señales. Cuando no tenemos presente lo que es verdaderamente trascendental, es muy fácil que nos distraigamos con cosas, con actividades, con un montón de ondas que no van a tener importancia para nuestra vida eterna. A los hijos de luz, la segunda venida de Jesucristo no debe de tomarnos por sorpresa. Lo leímos en la primera carta a los tesalonicenses. Nosotros no somos hijos de la noche para que ese día nos tome por sorpresa. No porque sepamos el día exacto, sino porque cada día de nuestra vida vamos a vivir velando y preparados para esa venida de Cristo. Muchas de las señales que leímos de Mateo ya se están cumpliendo. Hermanos, ¿ustedes creen que es tiempo de estar velando? Sí, lo es. Es tiempo de velar. Que Dios dejó escritas en la Biblia las señales de alarma, así como esa alarma sísmica, que es la alerta sísmica, ¿sí? A eso son las señales de los tiempos. Son oye, ponte salvo, patitas, ¿para qué os quiero? Corre por tu vida. Pero no te salves solo a ti mismo, salva a todas las personas que puedas. Porque ese es el anhelo del corazón de Dios. Por eso es necesario que los hijos de Dios discernamos las señales de los tiempos y nos mantengamos haciendo la voluntad de Dios. Para que en ese abrir y cerrar de ojos nos encuentren como, hermano, velando, para que cuando Jesucristo venga por nosotros nos haya haciendo su voluntad y no la voluntad del mundo. Mire, le leo para finalizar Romanos
Proverbios 13 del 11 al 14. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Entonces, hermano, vamos a ser entendidos de los tiempos para que no seamos encontrados desprevenidos. Amén.